Hola, hola, hoy te enseño a hacer este lindo organizador de escritorio con cartones reciclados. Así que no te lo vayas a perder y comencemos. Toma un cartón reciclado no tan grueso y de este corta las siguientes piezas. Pero si no te gusta dibujar o medir cada pieza, pues puedes utilizar estos moldes que te estoy dejando totalmente gratuitos en el primer comentario. Estos los vas a calcar en el cartón y de ahí cortar. Ahora, para forrar cada pieza y que no se vea que es cartón reciclado, pues vamos a traer hojas de colores o también puede ser cartulinas delgadas. Así que pegaremos cada pieza sobre el papel y esta vez empezaré con la pieza A. Aquí te recomiendo que al pegar las piezas siempre les dejes un margen de 1 centímetro a 1,5 centímetros para forrar los bordes sin problemas. Te puedes ayudar de estas paletitas para pegarlo bien o sacar los grumos de pegamento, pero si no tienes esta puedes utilizar tu identificación o una tarjeta de plástico. Ya que separamos las piezas, en las esquinas siempre le vamos a hacer un corte en diagonal. Y en este caso de la pieza A, pues en el borde que es curvo le vamos a cortar flequitos para que así sea mucho más fácil de envolver. Luego echa pegamento en el borde del cartón y también en esa pestañita que se formó. Luego pégalas presionando primero el borde del cartón y empujando la pestañita hacia adelante. Asegúrate que haya pegado bien reforzándolo con la paleta. Para el borde curvo de esta pieza vamos a echar pegamento directamente en el cartón. Y luego empujaremos cada pestañita hacia adelante. De la misma manera, continúa forrando las piezas B, D, E y F. Para terminar de envolverla, vamos a echar pegamento por la parte que falta y pegaremos directamente al papel. Eso sí, al echar pegamento te recomiendo concentrarte siempre en los bordes para que de ahí el papel no se alce. Por último, corta cada una de las piezas bien pegadita al borde. Y tú me dirás, pues, ¿qué pasó con la pieza C? Pues hay dos formas de hacerlo. La puedes envolver o forrar de la misma manera que las anteriores, o puedes usar este molde gratuito en el que podrás hacer una ranita, un gatito o un osito. En esta ocasión voy a cortar y hacer el gatito, al que le voy a pegar pues los detalles de ojitos, naricita y orejitas, pero también lo puedes dibujar.
Como me faltaron acá los bigotitos y la boquita, pues se la voy a dibujar con un marcador negro. Ahora sí, trae todas las piezas para empezar a armar el organizador. Primero tomaremos las dos piezas A. Luego tomaremos la pieza D y la pieza B. La pieza B es la base. Entonces pegaremos la pieza D sobre la B. Deja secar un ratito y luego volteala. A la pieza A le colocaremos pegamento por estos lados. Y sobre ella colocaremos lo que armamos. Luego le colocaremos la pieza C o la cara, que es esta. Luego pegaremos la pieza E y F, que son las separaciones, y aquí puedes colocar solamente una de ellas para tener 2 espacios o las dos para tener 3. Eso ya queda a tu gusto. Para terminar, echa buena cantidad de pegamento por estos lados y colócale la otra pieza A. Listo, ya tenemos el organizador. También hicimos uno sin carita al que le podemos pegar stickers, personalizarlo, colocarle florcitas o demás. Espero que esta idea te haya gustado y te animes a reciclar. Ya nos vemos en los próximos tutoriales, te me cuidas un montón y como siempre te envío las mejores vibras. ¡Chao!